El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La prima lettura abbiamo sentito En la primera lectura hemos escuchado la storia di Giona, la historia de Jonás, uno stile dell'epoca, un estilo de la época, ma come c'era qualche pandemia non pero sappiamo. como si fuese una pandemia, no Nella città sabemos, di en Ninive, la ciudad de Nínive, pandemia morale forse, una pandemia moral a lo mejor, era proprio per essere distrutta. estaba por ser destruida, Dio manda a y Giona a Dios manda a predicare, Jonás a predicar preghiera oración e penitenza, y penitencia, preghiera e digiuno. oración y ayuno. Davanti a quella pandemia, Delante de aquella pandemia, Giona si spaventò e Jonás scappò. se asustó y escapó. Poi il Signore, per la Después el seconda Señor, volta, por segunda vez, lo chiamò lo llamó e lui accettò di y él andare a predicare. aceptó de ir a predicar E esto. oggi tutti noi, Y hoy todos nosotros, fratelli e sorelle hermanos y di hermanas ogni de tradizione cada religiosa, religión y tradición religiosa, oramos. giornata di preghiera Jornada de oración e di digiuno, di y de ayuno, penitenza, de penitencia, indetta dall'Alto Comitato della Fratellanza. llamada por el Alto Comité de la Fraternidad Humana. Ognuno di noi Cada prega, uno de nosotros ore. le comunità pregano, Las comunidades que le oren, confessioni las religiose confesiones religiosas pregano Dio, que oren a Dios, tutti fratelli, todos hermanos, uniti nella unidos en la fratellanza fraternidad che ci accomuna in questo que momento di tenemos en común dolore en e este di momento tragedia. de dolor y de tragedia. Noi non aspettavamo Nosotros questa no esperábamos pandemia, esta è pandemia. venuta Llegó senza che noi l'aspettavamo, sin que la esperásemos, ma adesso c'è pero ahora está e tanta gente y tanta muore, gente muere. e tanta gente Y tanta muore gente da muere sola, sola. e tanta Y gente tanta muore gente muere senza poter fare sin nulla. poder hacer nada. Tante volte può Tantas venire veces
Puede venir el pensamiento de, gracias a Dios, a mí no me toca, me he salvado, pero piensa en los otros, piensa en la tragedia y también en las consecuencias económicas, consecuencias de la educación, consecuencias, eso que vendrá después. Y por eso hoy todos los hermanos y hermanas de cualquier confesión religiosa oramos a Dios. Tal vez habrá alguno que dirá, esto es sincretismo religioso, no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Rezarle al Padre de todos. Cada uno rece como sabe, como puede, como ha recibido de su propia cultura. Nosotros no estamos orando unos en contra de los otros, esta tradición religiosa en contra de esta otra. No. Estamos unidos como humanos, como hermanos, orando a Dios, según la propia cultura, según la propia tradición, según las propias creencias. Pero hermanos, pregan orando a Dios. Esto es lo importante. Hermanos, haciendo ayuno, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que el Señor nos perdone, para que el Señor detenga esta pandemia. Hoy es un día de fraternidad mirando al único Padre. Hermanos y paternidad, día de oración. Nosotros el año pasado, es más, en noviembre del año pasado, no sabíamos qué cosa era una pandemia. Y llegó como un diluvio, llegó de un golpe. Ahora nos estamos despertando un poco, pero hay tantas otras pandemias hoy que hacen morir a las personas. Y nosotros no nos damos cuenta, miramos para otro lado. Somos un poco inconscientes delante de las tragedias que en este momento ocurren en el mundo. Solo quisiera decirles una estadística oficial de los primeros 4 meses de este año, que no habla de la pandemia del coronavirus, habla de otra. En los primeros 4 meses de este año han muerto 3.700.000 personas de hambre. Está la pandemia del hambre. En 4 meses, casi 4 millones de personas. Esta oración de hoy, para pedir que el Señor aplaque esta pandemia, nos debe hacer pensar en las demás pandemias del mundo, que son tantas. La pandemia de la guerra, del hambre y tantas otras. Pero lo importante es que hoy, juntos y gracias al coraje que ha tenido este alto comité de la fraternidad humana, juntos hemos sido invitados a orar cada uno según su propia tradición y a hacer una jornada de penitencia, de ayuno, también de caridad, de ayuda a los otros. Esto es lo importante. En el libro de Jonás hemos escuchado que el Señor, cuando vio cómo había reaccionado el pueblo y se convirtió, el Señor se detuvo
aquello que Él voleva fare. quería hacer. Che Dio fermi Que Dios detenga questa tragedia, esta fermi tragedia, questa que pandemia, detenga esta pandemia, che Dio abbia que pietà Dios di noi, tenga piedad de che nosotros anche y que fermi también le detenga altre pandemie las non demás brute, pandemias tan quella della feas, fame, quella aquella della del guerra, hambre, aquella de las quella guerras, dei bambini senza aquella de educazione. los niños sin Questo educación. lo chiediamo come fratelli, tutti insieme. Esto lo pedimos todos como hermanos. Che Dio benedica Que Dios tutti noi bendiga a e abbia todos, nos pietà di bendiga a noi. todos y tenga piedad de nosotros.